Vaya conmigo al libro de Juan, vamos a estar en el capítulo número 2, los versículos del 12 al 22. Y tengo solo un punto en esta mañana, que es el título de la predicación, un templo nuevo. Voy a desempacar lo que significa eso, vamos a ver en esta tarde lo que el apóstol Juan registra acá apuntando hacia Cristo. En esta serie de Jesucristo basta, como vemos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, Él es superior, como vimos la semana pasada cuando Él convierte el agua en vino apuntando hacia su deidad y también mostrando de que el sistema sacrificial o el sistema de purificación del Antiguo Testamento, que no podía quitar el pecado de nuestras vidas, Cristo sí tiene el poder para quitar el pecado de nuestras vidas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta tarde vamos a ver a Jesús, que es superior al templo, el templo físico en Jerusalén, el templo que estaba en Jerusalén. Así que Juan capítulo 2, versículo 12. Después de esto bajó a Capernaum él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Sé que a muchos de ustedes, y esto es realidad para mi esposa y yo, nos gustan los programas que son de renovación de casas. Cuando en esos programas se compra una casa que está totalmente destruida, que nadie quiere, que nadie se mudaría a vivir en esa casa, y vemos a estas personas que compran el hogar, compran esa casa y empieza un proceso de restauración, de renovación, y al final esa casa queda hermosa, una casa que todo el mundo quisiera vivir. Lo que sucede es que en el televisor nosotros estamos acostumbrados a ver ese proceso en alta velocidad. Vemos que en media hora una casa que estaba completamente inhabitable ahora es un palacio para vivir. Pero lo cierto es que las renovaciones toman tiempo. Es un proceso. Y en el pasaje de hoy vamos a ver cómo Jesús entra en nuestro mundo y volca nuestras vidas patas hacia arriba, pero para bien. Dios viene y se muda a nuestra casa, a nuestras vidas, a este templo terrenal, y comienza una renovación. Y de la misma manera que las renovaciones de esas casas son complejas, sucias, toman tiempo, el resultado es hermoso, también lo vamos a ver con nuestras vidas, que Dios comienza un proceso en nosotros. Él baja del cielo, Él deja su morada y hace en nuestras vidas su morada, comienza un proceso de restauración, que el producto final es un producto para la gloria de su nombre. A veces que nosotros estamos tentados a pensar que ser cristiano es vivir para conseguir una vida estable. Pensamos en el cristianismo como, bueno, a través de ser cristiano yo puedo lograr una vida estable, o ser cristiano es la manera en que mis hijos entonces se van a comportar de cierta manera que no me van a dar dolores de cabeza. Pensamos en ciertos valores morales, conseguir un círculo de amigos sanos, y vemos a Jesús a veces como el medio para lograr esas cosas. Decimos:
Bueno, Jesús mejora los matrimonios, o nos da paciencia para lidiar con personas difíciles, o nos da poder para perdonar a aquellos que nos han herido, o un sentido de protección cada mañana cuando voy al trabajo, cuando envío a los niños al colegio. Y hacemos de los beneficios del Evangelio el centro de nuestra adoración y el centro de nuestra motivación. Jesús se convierte en ese genio de la lámpara como un medio para lograr nuestros sueños y nuestros deseos. Alguien dijo que existe la tentación de buscarnos un Dios útil, que se acomoda a nuestras necesidades, que se acomoda a nuestros deseos. Por eso existen muchas religiones, porque tú buscas el Dios que se acomode a tu perspectiva, el Dios que no demande de ti ciertas cosas que tú no quieres dejar y soltar. Pero Jesús interrumpe la historia. Él entra a nuestro mundo y comienza una renovación radical. Jesús entra ahora aquí en el atrio del templo y va a interrumpir lo que ellos pensaban era preparación para adorar. Miren el pasaje, porque en el pasaje pareciera que Jesús está teniendo un comportamiento que no va con el de Jesús. Pareciera que Jesús necesita tomar unas vacaciones. No parece estar actuando como él normalmente actuaría. Vemos a un Jesús en el bote con sus discípulos, en medio de una tormenta, cuando todo el mundo está en pánico, y él estaba tomando una siesta. Los discípulos lo levantan y le dicen, ¿no te das cuenta? ¿No te importa que perecemos? Y Jesús calmadamente se levanta, calma la tormenta. Lo vemos también cuando vienen a arrestar a Jesús. Los discípulos no sabían qué hacer. Pedro saca una espada y empieza a cortar orejas. Jesús calmadamente, Pedro baja la espada, restaura la oreja de aquel que en este momento tenía una sola y calmadamente camina hacia su arresto. Pero en este pasaje Jesús aquí lo vemos apasionadamente echando fuera del atrio del templo a las personas. Está volcando mesas. Y no se sorprendan en escuchar que Él continúa haciendo eso hoy, pero en nuestras vidas. Él hace lo mismo en cada uno de nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús por gracia a través de la fe. Él viene a nuestro mundo y volca mesas. Los que vendían animales aquí en este pasaje, los que cambiaban dinero, ellos no veían nada mal con lo que estaban haciendo. De hecho, Dios había ordenado que se adorara en el templo con sacrificios de animales. En sus mentes ellos estaban proporcionando, ayudando, facilitando que aquellos que venían desde lejos pudieran tener un animal con el cual adorar a Dios. Todo parecía normal. Si tú hubieras estado en ese momento ahí y hubieras entrado al atrio del templo y hubieras visto todas estas mesas, todos estos animales, era una escena común y corriente, era una escena ordinaria, pero ese era el problema. Ahí estaba el problema, que el templo no era un lugar ordinario. El templo se suponía que fuera el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. El templo era donde la presencia de Dios se manifestaba y ellos habían convertido el atrio del templo en un lugar de comercio. Dice Zacarías 14:21, no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. En el día del Señor. Estaba bien que se vendieran animales, estaba bien que se facilitara. Recuérdense que en la Pascua, miren en el versículo 13 dice, la Pascua a los judíos estaba cerca. Ese era el tiempo donde todos los judíos de todas partes del mundo iban al templo. Estaba requerido por la ley ir al templo, no importa donde tú vivieras, y adorar con tu familia al Señor. Imagínense que usted tuviera que caminar 200 millas con un chivo arriba de usted. No era algo fácil.
Así que estaba bien de poder viajar donde quiera que tú vivieras y llegar ahí y que hubiera la facilidad para tener entonces, comprar un animal y poder sacrificar y adorar al Señor. Lo que no estaba bien era que se había convertido el templo en ese lugar de comercio. Imagínense caminar desde Naples hasta Miami con toda su familia. Este pasaje está tan acorde con nosotros porque Jesús, Dios, ha hecho a la iglesia, a cada creyente, cada uno de nosotros como piedras vivas, a la iglesia la ha hecho su templo. En nuestra iglesia siempre decimos que la gran comisión es la misión de la iglesia. Y hay la importancia de la gran comisión porque la iglesia es un templo que está siendo edificado. En Efesios 2, versículos 21 y 22 habla acerca de que está siendo edificada sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Es un edificio que va siendo construido cada vez que un ser humano es rescatado por el Evangelio, un hombre y una mujer se coloca en el templo espiritual que la iglesia junta compone este nuevo edificio. Miren el versículo 12. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Yo le decía a Pastor Roy esta semana que este era uno de los versículos que yo no sabía si lo iba a predicar o no lo iba a predicar, porque está como un sándwich en el medio de dos historias y pareciera que el versículo está fuera del lugar completamente. Después de la boda, después de esta señal de Jesús de convertir el agua en vino, está la historia de Jesús limpiando el templo, sacando los mercaderes, sacando los animales. Y tú lees en el versículo 12 que después de la boda bajó a Capernaum, él con su familia, sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. ¿Para qué yo tengo que saber eso? ¿Por qué es necesario que nosotros sepamos eso? La parte gloriosa de las Escrituras es que no hay nada que esté ahí fuera del lugar. La parte gloriosa de las Escrituras es que nos muestra que no hay tal cosa como un día ordinario para Dios. Lo que pareciera que estuviera ahí como información al azar, bueno, Jesús fue a este lugar y no estuvo ahí muchos días, nos muestra de que Jesús estaba esperando el momento preciso para subir a Jerusalén. Por eso en el versículo 13 después dice, la Pascua de los judíos estaba cerca. Y esto es importante porque nosotros como cristianos tenemos que recordar eso, que no hay tal cosa como un día ordinario para tu vida. Con el Señor todos los días cuentan, todos los días son importantes. Y en especial porque ahora el Dios del universo mora en ti. Nosotros somos ese templo espiritual. Jesús sube a Jerusalén y encontró en el templo, versículo 14, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Así que Jesús llega después de este día que pareciera ordinario, pero que no es ordinario. Llega al templo, encuentra el templo en estas condiciones. Ahora, la palabra que el apóstol Juan usa para decir templo, en el versículo 14 y versículo 15, en el griego, y esto es importante, después lo voy a explicar más. En el griego la palabra es hiero, que se refiere, en ese contexto, si tú hubieras dicho hiero, todo el mundo hubiera entendido que se refería al lugar del atrio del templo. Era el lugar donde todos los gentiles iban y se encontraban con Dios. Era el lugar donde ellos, como gentiles, podían entrar. Ellos no podían entrar más allá del atrio. Y Dios había establecido, Él había diseñado que ese lugar era para que las naciones llegaran y pudieran orar al Dios verdadero y pudieran encontrarse con el Dios verdadero. Dice Isaías 56:7, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración.
Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para cuántos pueblos? Dígalo en voz alta. Para todos. Siempre el corazón de Dios ha sido para las naciones. Cuando Dios llama a Abraham y dice que va a ser de bendición, no dice va a ser de bendición solamente al pueblo judío. Dice, a través de ti, de tu descendencia, va a venir uno que será de bendición para todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El famoso versículo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Vemos que el evangelio es universal, es para todas las naciones porque solamente hay un Salvador. No hay Salvador fuera de Jesús. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. El evangelio es para todas las naciones y Dios desde el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia eso. Y el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de que ese lugar estuviera libre para que las naciones vinieran y se encontraran con el Dios verdadero. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo en este contexto? Que el atrio estaba lleno de animales y de comerciantes. Así que no había lugar para que los gentiles, para que las naciones vinieran y adoraran al Dios vivo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitar esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Imagínense el escenario. Imagínense animales volando, chivos corriendo, ovejas, dinero por todas partes, mesas patas para arriba. ¿Ustedes creen que Jesús había captado la atención de la gente ahí? Yo creo que todos en este momento estaban preguntándose y mirando qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué está tomando lugar esto en medio nuestro? La razón por la cual nuestra casa espiritual necesita una transformación, nosotros como seres humanos, es porque nuestras vidas reflejan o se asemejan mucho a esa imagen que vemos ahí. Ese atrio en este momento en caos es sinónimo de nuestro estado espiritual sin Cristo. Una vida en caos, donde tiene que venir el Dios del universo y tiene que restaurarnos y tiene que transformarnos. Así que todos, diga todos por favor, todos somos un templo en caos y Jesús se muda a nuestro templo y comienza un proyecto de renovación. Filipenses 1:6 dice que la buena obra que Él comenzó, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra en un proyecto que está en continuo avance. Vemos que Jesús está haciendo una santificación progresiva en nuestras vidas. Cristo no ha terminado contigo, en pocas palabras. Cuando Él comienza y dice que es una buena obra, Jesús no hace nada que sea malo. Jesús no comienza nada que no vaya a terminar. Y esa obra que ha comenzado en tu vida la va a perfeccionar. Él la va a completar. Esa casa que estaba de patas para arriba, que nadie quería comprar, vamos a ver que al final de la historia es una casa preciosa, perfecta. Parte de la obra en Cristo es la perfección de los santos. Como Él al final de la historia nos va a dar un cuerpo glorificado, al final de la historia vamos a vivir en un mundo glorificado, perfecto, donde no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento. Dice el versículo 17 que sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Seguir a Jesús radicalmente va a cambiar tu vida. Seguir a Jesús incluso te puede costar tu vida. En otras partes del mundo, confesar a Jesús como Señor y Salvador puede costarte la vida. Incluso en este año 2019. Tú vas a otras partes de África, del Medio Oriente, y si dice que eres cristiano, puedes terminar sin cabeza. Esto era una realidad en los primeros siglos de la historia del cristianismo. Ser cristiano no era popular. Podías terminar en una
hoguera, podías terminar crucificado, podías terminar como snack o como una merienda para los leones. Te costaba la vida ser cristiano. A veces cuando nosotros pensamos en seguir a Jesús o cuando pensamos que Jesús como el único camino del cielo, pensamos de que, bueno, Jesús es la manera de llegar al cielo y lo vemos nada más como un medio donde nosotros, bueno, si creemos en Jesús como Señor y Salvador, vamos a llegar al cielo. Lo cual es cierto, pero no nos da esta imagen completa de lo que significa seguir a Jesús como Señor y Salvador. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿A Dios le importa cómo nosotros adoramos? ¿Ustedes creen que Dios se interese en nuestra manera de adoración? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Dice Juan 4 que Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y una perspectiva errónea de Dios es, ¿qué Dios puede hacer por mí? Cuando a veces pensamos en Dios y miramos a Jesús, pensamos más bien en lo que Él puede hacer por nosotros y no tanto en las implicaciones de lo que significa tener una relación con Dios. Mire nuevamente el versículo 17. Dice que el celo por tu casa me consumirá. Piensa en eso por un momento. Vamos a tener un momento de silencio santo. A veces el silencio pone a la gente incómoda. Piensa en eso. Póngase en el texto. El celo, pregúntese a usted mismo. El celo por tu casa me consumirá. Cuando tú le estás diciendo a Jesús, ven y entra a mi vida como Señor y Salvador, tú le estás diciendo a Jesús, transfórmame. Tú le estás diciendo a Jesús, sacude mi mundo. Tú le estás diciendo a Jesús, pon de patas para arriba mi perspectiva de las cosas. Tú le estás diciendo a Jesús, santifícame. Cambia aquellas cosas erróneas de que yo pienso son formas de adorarte a ti. Transforma mi religión. Ahora, cuando vemos a Jesús volcando mesas y sacando aquellas cosas que no debían estar en el templo, Jesús no está haciendo eso porque odia el templo. Jesús está limpiando el templo porque ama el templo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y sacude nuestro mundo, Él no lo hace porque nos odia. Él lo hace porque nos ama. Él toma nuestra falta de piedad y crea una crisis, pero no nos gustan las crisis, porque nos sacan de nuestro control humano. Nos sacan de aquella casilla que nos da un sentido de lo tenemos todo bajo control. Nosotros, me encanta Paul Tripp, porque Paul Tripp incluso decía, aquellos que tienen buenos matrimonios o que tienen matrimonios estables, siempre deben decir, mi matrimonio es estable, no porque yo haya sido mejor que nadie, sino por la gracia de Dios. Y en realidad, las etapas de la vida, y especialmente cuando las cosas van de una manera fluida, cuando las cosas están bien, no es porque nosotros hemos hecho las cosas correctas, porque cuántas personas que están haciendo las cosas correctas no están sufriendo en este momento. Y que tanto los días buenos como los días oscuros es parte de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es parte de Jesús estar moldeando y transformando este templo terrenal para la gloria de su nombre y nuestro beneficio eterno. Dice Hebreos que Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama viene a su vida, pero la clave está en saber de que nuestra condición inicial es una casa que está desorganizada, que necesita remodelación, transformación y que está inhabitable. Y que Él tiene que venir y cambiarnos completamente para hacernos entonces una casa, un templo habitable.
Él llega a nuestras vidas y volca todas aquellas cosas a las cuales estamos aferrados pensando que van a satisfacer nuestras almas. Y haciendo un azote de cuerdas, dice el versículo, echó a todos fuera del templo. Que Jesús ahí esté limpiando el templo no es una señal de que Dios esté ausente. Al contrario, Dios estaba ahí más palpable que nunca, porque era Dios en la carne. Era la presencia de Dios en el templo lo que estaba limpiando el templo, y no al revés. Así que un cristiano, cuando vemos, por ejemplo, un cristiano que no ora, a veces pensamos cuando vemos un cristiano que no ora como una falta de disciplina. Es que no se ha disciplinado para la oración. Pero cuando vemos un cristiano que no ora, lo que realmente estamos viendo es una persona que le está diciendo a Dios, yo no necesito clamar a ti. Yo no necesito desesperadamente estar en comunión contigo. Yo no necesito escucharte a ti. Yo no necesito que tú intervengas en mi vida. Yo lo tengo todo bajo control. Yo te voy a llamar cuando entonces aquellas cosas que yo no puedo manejar me quiten el sueño. Yo recuerdo una vez estábamos en Tennessee y estábamos manejando montaña hacia arriba y el carro a mitad de la loma, en vez de ir hacia adelante, empezó a ir hacia atrás. ¿Usted cree que ese hubiera sido el momento para decirle a Marvin, ¿tú crees que esta sea una ocasión de esas en las cuales tenemos que orar? ¿Crees que debemos pausar y orar aquí un momentico para que el Señor nos ayude? No, en ese momento tú no piensas en que si tienes que orar. Tú empiezas a orar. Señor, cuídanos. Señor, sálvanos. ¿Por qué? Porque estás en un momento de desespero, porque sabes que hay una crisis y que solamente el Señor tiene el poder para cambiar. Y el Señor permite crisis en nuestras vidas para moldearnos, para discipularnos. El Señor permite crisis en nuestras vidas para que podamos ser santificados y podamos adorarles a Él apropiadamente. Jesús tiene pasión por el templo. Cuando vemos ahí a Jesús limpiando el templo, y Él lo hace con nuestras vidas. Y el cristiano a veces piensa que está siendo santificado porque Dios entonces en ese momento no lo ama. Señor, ¿por qué tú permites esto en mi vida? ¿No me amas? No, al contrario, porque te ama. Es que Él está permitiendo esas cosas que te van a moldear, que te van a cambiar, que vas a ser alguien que realmente con toda pasión buscas al Señor. Jesús tiene pasión por el templo porque la presencia de su Padre está ahí en el templo. Jesús tiene pasión por la iglesia porque la presencia del Padre Celestial está en la iglesia. Jesús tiene pasión por tu vida porque en ti, si tú has abrazado el Evangelio a través de la fe en Jesús, la presencia del Padre Celestial está en ti. Y Jesús tiene pasión por tu vida porque el Dios del universo reside en ti. Dice el versículo 18, entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? En vez de ello tomar responsabilidad de su propio pecado, lo que vemos ahí es, vemos cuestionando al Dios del universo. Y esto es algo que el pecado hace en la vida del ser humano. El pecado ciega al ser humano. El pecado nos ciega de tal forma que el pecado nos dice, no necesitas un Salvador. El pecado viene a nuestras vidas y nos dice, no, ¿de qué tienes que arrepentirte? Tú no necesitas arrepentirte de nada. Tú no necesitas el perdón de Dios. El pecado nos hace que nos veamos mejor de lo que realmente somos. Estoy leyendo un libro con mi esposa, se llama Extravagant Grace, de Barbara, y quiero leerles una porción de ese capítulo que estamos ahora leyendo. Dice, nuestro pecado puede ser que nos sorprenda, o sea, nosotros el pecado nos sorprende, pero nunca toma de sorpresa a Dios. El pecado nos ciega, nos hace pensar que somos mejores de lo que realmente somos y mucho mejor de lo que otros son. Dios amorosamente abre nuestros ojos para que podamos arrepentirnos y admirar cómo Cristo libremente dejó su gloria
en los cielos para sufrir y morir por pecadores como nosotros. Cuanto más claramente veamos nuestro pecado, más agradecidos estaremos por la obediencia perfecta de nuestro Salvador acreditada a nosotros. Y ellos ahí no estaban viendo ninguna necesidad de que el templo fuera limpiado. Y el pecado es lo mismo en nuestras vidas. El pecado a veces nos hace pensar de que no hay muchas cosas que cambiar, ¿verdad? Que yo estoy bien. Y la realidad es que todos estamos en un proceso de transformación. La parte gloriosa del Evangelio es que no importa cuántos años tú lleves caminando con el Señor, tú mientras más camines con Él, más te das cuenta de lo necesitado que estás del Evangelio. Que si Cristo te dejara un solo día, usted terminara perdido. Usted lo abandonaría. Esa es la realidad. Si Él quita el Espíritu Santo de nosotros, ninguno de nosotros estuviera aquí. Yo soy el primero que abandonaría a Cristo si Él no me sostendría. No me sostendría. Él nos sostiene, Él nos mantiene. Y Él está haciendo una obra gloriosa en la vida del cristiano. El mayor problema del ser humano es un problema de adoración, lo que nosotros adoramos. Hay veces que el trabajo se convierte en el centro de la adoración. Hay veces que ponemos en el centro de nuestra adoración la familia, el descanso. La esposa se convierte en el centro de nuestra adoración, o el esposo. Los hijos, viajar, nuestro orgullo. Y usted puede llenar el espacio en blanco. Tendemos, esa es la realidad de nuestro corazón, tendemos a querer adorar otras cosas. Pero gloria a Dios que Jesús ha venido a nuestras vidas y está volcando las mesas patas hacia arriba para la gloria del Padre y nuestro beneficio eterno. Jesús está diciendo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él está diciendo ahí a todos los que estaban presentes, vuestra adoración está a punto de ser transformada. Vuestra adoración está a punto de experimentar una renovación. Ahora, la frase lusate ton naon toton en griego, que significa destruir este templo, está en imperativo. Es un imperativo en griego y lo que le llamaríamos un imperativo condicional. Lo que él está diciendo ahí, destruir este templo, más bien les ruego, háganlo, destruyan este templo, les suplico que destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Si ustedes destruyen este templo, adelante, háganlo, yo lo voy a levantar. Y este templo, aquí en el versículo 19, la palabra templo no es la misma palabra que yo les decía en los versículos 14 y 15. No es hiero. Él ahora va a usar aquí naos. Hiero era para describir el atrio del templo. Naos se refiere, aquí todo el mundo como que estaban como prestándole más o menos atención a Jesús y cuando él dijo naos, todo el mundo miró hacia él. Porque todos sabían de que Jesús se estaba refiriendo al lugar santísimo. Ya no está hablando del atrio del templo. Él está diciendo, destruyan este templo, el centro de la adoración, y yo lo voy a levantar en 3 días. Por eso ellos los miraron y le dijeron, esto que nos tomó a nosotros 46 años construir, ¿tú lo vas a levantar en 3 días? Yo me imagino a esa gente pensando, bueno, yo creo que Jesús lleva mucho tiempo en el sol, necesita un vaso de agua. ¿Tú entiendes lo que tú estás diciendo? Pero el apóstol Juan nos ayuda a entender a lo que Jesús se refería. Mira el versículo 21. Juan nos dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Recuérdense que los judíos no adoraban el templo. El templo era el lugar, era como una flecha, apuntaba hacia Dios. Y Jesús está diciendo, la razón por la cual el templo está aquí es para apuntar hacia mí. Yo soy la razón, yo soy el centro de Dios es el centro de vuestra adoración. Estoy aquí en medio de ustedes. Destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Hay un cambio aquí tomando lugar. No es que el Antiguo Testamento
no tiene su lugar, no es que el templo no tenía su lugar, tenía un propósito y era apuntar hacia Dios, hacia Él. Adoren al Dios verdadero. Era el lugar donde uno iba y se encontraba con el Dios del universo. Pero era solo un lugar para señalar, era un símbolo de lo que había de venir. Porque el punto no era adorar al templo, el punto era adorar a Dios. Pero ¿quién estaba en medio de ellos? El Verbo de Dios. El Verbo había tomado humanidad y estaba entre ellos. Así que vemos un cambio aquí tomando lugar, diciendo, ya esto no es necesario. Ustedes quieren adorar a Dios, tienen que adorar a mí. A mí. Jesús es ahora el lugar donde tú vas para adorar a Dios. Ya no es el templo. Ya el papel del templo pasó. El lugar donde el hombre se encuentra con Dios está a punto de cambiar. Es lo que vemos aquí en este cambio de la historia de la redención. Vemos un progreso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, una nueva era donde ya no vamos a adorar más a Dios en un lugar físico. Ya el monte de Sión no es el lugar donde tú vas a adorar. Yo soy el lugar donde tú te encuentras con Dios. Por eso dice, destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Yo voy a volcar su sistema de adoración. Yo voy a sacudir sus vidas y todo para la gloria de mi Padre. Yo los voy a salvar, yo los voy a sostener y nunca los dejaré. Yo los aconsejaré, yo les enseñaré, les daré el Espíritu Santo. Él los va a sellar porque ustedes son míos para siempre, mi pueblo. Jesús vemos diciendo aquí, yo soy vuestro rey, yo soy vuestro Dios. Si quieren conocer a mi Padre, tienen que hacerlo a través de mí. Por eso vemos más adelante Juan decir que a través de Él es que se llega al Padre. A través de Él. Versículo 22. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús, que Jesús había hablado. Así que a medida que ellos leen el pasaje, o mejor dicho, a medida que nosotros leemos este pasaje, nosotros podemos darnos cuenta de que los discípulos en ese momento no captaron. Recuérdense que Juan está escribiendo en el año 90 o 95 este evangelio. Él está mirando hacia atrás, hacia el pasado, pero a través de los lentes de la cruz. Él está interpretando esta instancia a través de la resurrección. Por eso dice, por eso cuando resucitó de los muertos, fue que todo encajó. Y lo mismo se puede decir de nosotros. La cruz es lo que hace que todo lo demás en nuestras vidas tome sentido. La cruz es lo que hace que nuestro sufrimiento tome sentido. Que nuestra familia tome sentido. Que nuestra salud tome sentido. Que nuestro pasado tome sentido. Que nuestras vidas tomen sentido. A través de la cruz. Y después que Él resucita, los discípulos comenzaron a comprender. Ellos podían ahora interpretar los eventos a través de la crucifixión. Eso se puede leer como, ya entiendo lo que Jesús estaba haciendo. Ya entiendo lo que Jesús estaba diciendo. Él es el sistema de adoración, no el templo. No se adora en el templo, se adora a Dios en Jesús. Él es el sacrificio que quita nuestro pecado. Él es nuestro abogado. Él es nuestro representante legal. Él entregó su vida. Él habita en nosotros. Él nos da vida eterna. Y en Juan 2, el templo es reemplazado por Jesús. Y eso es esencial para poder entender después todo el evangelio de Juan. Tenemos que ver que Jesús ahora es el centro de la adoración. El templo solamente era una flecha apuntando hacia Dios, apuntando hacia Él. En Juan capítulo 4, cuando está Jesús con la mujer samaritana, ahí junto al pozo, le dice, va a llegar un momento donde no adoraréis al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él, su presencia, que el templo representaba la presencia de Dios, esa presencia ahora va a estar en todos ustedes, los que a través de la fe aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Ya no tendremos que ir a un lugar físico
a estar ante la presencia de Dios, porque ahora su presencia estará en todas partes. Juan 14, del 1 al 3, también vemos un ejemplo de esto. Dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Y cuál es el lugar del cristiano? ¿En dónde está el cristiano? El cristiano está en Cristo. Y Cristo en nosotros. Por eso dice, si me voy y preparo un lugar para vosotros, está hablando de la resurrección. Él iba y a través de la resurrección, Él iba a preparar un lugar para nosotros. Y a través de Pentecostés, Él iba entonces a venir a nosotros. Esa es la parte gloriosa de que Él es el centro de adoración. Él reemplaza ahora el templo, se adora a Jesús, se adora en Jesús, se llega al Padre a través de Jesús. Y al mismo tiempo Él está en cada uno de nosotros. Por eso dice, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Dice, tú vas a vivir espiritualmente en mí y yo en ti. Yo soy la casa de mi Padre, yo soy el verdadero templo, yo voy a preparar un lugar para ti. Y después de 3 días, la resurrección, Él se levanta y Él prepara un lugar para nosotros a través de esa unión con Él, a través de la fe, y nos da su Espíritu Santo. Si vamos hasta el final de la Biblia, Apocalipsis 21, usted puede ver en el versículo 22, Apocalipsis 21, 22, dice, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Aquí vemos de que no hay templo físico. No hay templo físico. Jesús es el foco de toda adoración. Ahora Jesús viene y nos hace su morada. Eso es algo glorioso. Piensen en eso. Nosotros no somos el centro de la adoración como en el templo, siendo un templo espiritual. En 1 Corintios 6 habla acerca de eso. No sabe que ustedes son templos del Espíritu Santo y que ustedes no son dueños de sí mismos, sino han sido comprados con un alto precio. Pero de la misma forma que no se adoraba el templo era el lugar donde la adoración tomaba lugar. Porque estaba la presencia de Dios. Es igual con nuestras vidas. Nosotros no nos adoramos a nosotros. No se trata de adorar a nuestras vidas por ser el templo espiritual. El foco está en aquel que habita el templo, que es Jesús. Dios no ha terminado con nosotros, iglesia. Es cierto que a veces es complejo. La casa está regada. La casa tiene un hoyo en el techo. Hay veces que entra agua. Hay veces que entra frío. Hay veces que es compleja la vida. Pero Dios no ha terminado con nosotros. Él nos ha hecho su residencia. Somos su pueblo. Somos su templo. Y Juan aquí, el apóstol, él está testificando diciendo Jesús es el Cristo. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Él se ha levantado de entre los muertos. Él está con nosotros. Él está salvando al perdido. Él está sanando al dolido. Y cada uno de nosotros somos el templo de Dios para ser consagrados. De la misma manera que Jesús entró y dijo, esto no es un lugar ordinario. Lo que ustedes han hecho aquí en el atrio, que han convertido el atrio en un lugar como cualquier otro lugar, como cualquier otro mercado, no, es un lugar especial. Y sus vidas para el Señor son especiales. Porque la presencia de Él habita en nosotros, su pueblo. Y somos su templo para ser consagrados. Cada mañana que tú sales de tu casa, tú tienes un propósito. Hacer visible, dar a conocer la presencia del Dios del universo en tu vida. Su presencia transformadora. Si tú eres un papá y cuidas a tus niños, eso también es adoración. Si tú eres una mamá que mantienes la casa en orden, eso también es adoración. Si eres una maestra, eres un doctor, lo que tú hagas, eso ahora es sagrado, porque Dios reside en ti. Todo lo que nosotros hacemos, no hay nada ordinario que no sea especial para Dios. No hay nada que tú hagas
La adoración no se termina cuando yo digo les amamos. Ustedes continúan adorando a Dios en todo momento. Es una adoración continua. El templo ahora está en todas partes. Algo que estaba restringido a un lugar geográfico, ahora está a través del mundo. Dice Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora nosotros tenemos una nueva agenda. Dar a conocer al Señor con nuestras vidas. Ya no hay tal cosa como un día rutinario. Me encanta el versículo 12. No hay tal cosa como un día ordinario para Dios. En todo momento, tú ahora eres el lugar donde la presencia de Dios se da a conocer a través de tu vida. Donde su evangelio es visible, es palpable, en cómo tú trabajas, en cómo tú tratas a los compañeros de trabajo, aun cuando a veces no son tratables contigo. Es cuando nosotros nos acordamos de decir, nosotros trabajamos para el Rey de Reyes. Ustedes solamente me pagan a mí, pero mi verdadero jefe es el Señor. Yo me someto a las autoridades que Dios ha puesto como testimonio al Rey de mi vida. Ahora nosotros no solo vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Dile a tu vecino, somos la iglesia. No hay tal cosa como que hoy voy a la iglesia. No, nosotros somos la iglesia. Este edificio que está aquí es solamente lo que permite que la iglesia se reúna. Juntos componemos la iglesia. Juntos nosotros componemos el templo de Dios. Así que como un templo vivo nos estamos edificando y ministrando unos a otros. Ahora yo les decía ahorita que la frase del versículo 17, el celo por tu casa me consumirá. Yo te voy a pedir que tú te pongas, que te metas en el texto, que tú le ores a Dios y le pidas a Dios que eso sea una realidad en tu vida. Dice, el celo por tu casa me consumirá. ¿Realmente nos consume? ¿Realmente hay urgencia en nuestras vidas de que ahora el Señor del universo resida en uno como seguidores de Jesús? Que oremos al Señor, Señor, celo para edificar a mis hermanos en Cristo con una buena palabra, con ternura, porque juntos componemos este edificio que va siendo transformado. Que nos consuma el deseo que otros conozcan a Cristo para que Él venga a residir en ellos y prueben salvación. Que el celo por la casa del Señor nos mantenga despiertos de noche, que nos mantenga de rodillas pidiéndole a Dios que ese tío que no conoce al Señor, que Dios le abra los ojos, que Dios le permita ver su necesidad de Cristo y de un Salvador y que Él pueda ser parte también de este templo glorioso que Cristo está edificando. Gloria sea dada a Jesús por hacernos su morada, ¿verdad? De que Él nos haya hecho nosotros su morada. Piensen en eso solamente. Es un pensamiento tan profundo y tan vasto que para nosotros comprender eso es irrealista. Pero no es algo que no sea cierto. Vemos que eso es una realidad en las Escrituras y en nuestras vidas. Él conoce todo acerca de nosotros. Él nos hizo su templo, conociendo todo lo de nuestras vidas, pasado, presente, que nosotros ni en 1000 años, ni en sueños, permitiríamos que se pusiera en la pantalla. Y así todo Él viene a nuestras vidas, Él nos hace su morada, Él nos ama, Él nos cambia, Él no está perplejo a causa de ti, más bien el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Él nos ha hecho su casa. Ahora la adoración ha sido transformada, no en un lugar, sino a través de nuestras vidas. Él es el centro de la adoración. Eso es lo que el apóstol Juan ahora
está registrando de que Jesucristo basta. El Señor es suficiente. Vamos a orar.